Durante estos últimos 2 meses hemos estado hablando del proceso de nuestra salvación. Empezamos con el poderoso llamado eficaz de Dios con nosotros en el nuevo nacimiento. Luego fuimos al proceso que Dios lleva a cabo para moldearnos a la imagen de Cristo en la santificación. Y hoy culminaremos esta serie del gran proceso de la salvación hablando de la culminación de esta, la glorificación. ¿La culminación de la salvación? ¿No es que ya somos salvos? En un sentido lo somos, pero tienes que tener en cuenta que la Biblia habla de la salvación en sentido pasado, presente y futuro. ¿Cómo es eso? Veamos el sentido pasado de la salvación. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto se refiere al nuevo nacimiento, cómo Dios nos tuvo misericordia en nuestra ceguera espiritual y nos hizo verle con su poderoso llamado eficaz. A esto se refiere el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué hay del sentido presente? Vamos a 1 Corintios 15 del 1 al 2. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, por el cual asimismo si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. ¿Qué tiene eso de presente? En español es un poco difícil de ver, pero la English Standard Version pone este pasaje de una manera muy peculiar. Describe el evangelio diciendo, by which you are being saved. Esto se traduce al español como, por el cual están siendo salvados. Y esto se refiere a la santificación. Dios poco a poco nos está salvando más y más del poder y la esclavitud del pecado. Por el poder del evangelio podemos luchar contra esto, y Dios nos está salvando cada día más del pecado. ¿Y el sentido futuro? Se refiere a la glorificación. Vamos a 1 Pedro 1:5. Son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí vemos algo muy importante. Sabemos que hemos sido salvados de nuestra ceguera espiritual. Estamos siendo salvados del poder del pecado hoy, pero también estamos esperando una salvación futura. ¿Salvación de qué? Veamos Romanos 8:21. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. La versión Reina Valera 60 lo describe con otras palabras. La creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es la glorificación. Nuestra salvación culmina con la redención de nuestros cuerpos, cuando seamos totalmente liberados del aguijón del pecado, el cual es la muerte. Entonces, en un futuro, ¿estamos esperando ser liberados totalmente del pecado y la muerte? Sí, y cuando Cristo vuelva, Él pondrá todo bajo sus pies y vendrá a acabar con el mal. Y la Biblia también nos dice que el último enemigo que destruirá será la muerte. ¿La muerte morirá? ¡Qué loco! Sí, lo es. La Biblia también dice esto de que la creación se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Y Pablo expande un poco sobre eso en 1 Corintios 15. Por cierto, permíteme hacer una pausa. 1 Corintios 15 es un pasaje muy bueno si quieres enriquecerte en tu entendimiento sobre la glorificación. Muchas de las cosas que dice no se dicen en este video, así que te invito a leerlo al finalizar. En fin, Pablo dice que cuando Cristo vuelva se nos darán nuevos cuerpos. ¿Nuevos cuerpos? ¿Por qué? Pablo usa la lógica para explicar por qué. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Ay, ¿por qué no me lo imaginé? ¿Cómo serán estos cuerpos? Además de inmortales. Sí. ¿Me creerías si te digo que Pablo no sabe? ¿Qué? Sí, y Juan tampoco lo sabe. Juan dice en 1 Juan 3:2 que no sabemos cómo seremos cuando Cristo venga. Dice que lo único que sabe es que seremos como Él. Y Pablo responde esa pregunta de una manera muy sarcástica. Él dice esto, pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. ¡Qué analogía tan loca! Entonces, ¿jamás llegará a ser como Jesús antes de su venida? No del todo. Según lo que dice Pablo, somos solo semillas, no somos la planta entera. Creceremos cuando Cristo vuelva, y en ese momento seremos como Él. Perfecto. Ahora, para los no creyentes, este día será aterrador porque tendrán que resucitar para enfrentar a Dios en juicio. Sin embargo, para los creyentes este será un día glorioso, en que podrán ver cara a cara al Salvador y Creador de todo el mundo. Al fin podremos habitar los humanos redimidos y Dios juntos, sin que su ira nos consuma. No habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor, solo una profunda paz y una gran alegría. Y Jesús dice que también habrá una gran fiesta en el cielo, en que veremos a Abraham, Isaac y Jacob. Eso se ve genial. Pero aún tengo una pregunta. ¿Cuál era el fin de todo este plan de salvación?
El fin del plan de la salvación era el mismo plan que Dios tenía desde el principio, que toda la creación se vuelva a Él y le adore por quien Él es. Y verá, la glorificación no es el plan B o C de Dios para restaurar todo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra meta establecida por Dios desde el principio es la gloria. Y aunque nos desviamos de eso, Dios tuvo un plan. Y como sus propósitos no pueden ser estorbados, Él cumplió lo que había planeado desde el principio. Trajo a toda la humanidad a sus pies para que le conocieran y se deleiten en Él eternamente. Y el final de la historia es asombroso. Toda la creación ha sido liberada de los efectos del pecado y adoran a Dios por esto. Y nosotros, seres finitos, seremos llenados por la infinidad de Dios en la eternidad. Jamás podremos conocer a Dios completamente porque Él es infinito. Pero por eso tenemos vida eterna, porque jamás terminaremos de conocerle. Y eso es lo mismo que dice Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la glorificación. Y hay muchas dudas y cosas que aún no sabemos, pero por eso esperamos. Y como dice Paul Washer, sabrás absolutamente todo sobre la segunda venida en el momento que ocurra. Esa es la glorificación de la que habla la Biblia.